El Señor le bendiga y tenga en nuestros corazones el placer de poder recibir la palabra del Señor. Mi nombre es René Ochoa y a todos la hermandad, amigos de la verdad presente, les envío un fraternal saludo y un cariñoso abrazo para todos y cada uno de ustedes. Veremos en esta conferencia experiencia sexual premarital. Y en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 18, tenemos como fundamento y justificación la reprobación que Dios hace con respecto a tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Ello se puede comprender como fornicación. Y en este verso, en la primera parte del verso 18 del 1 de Corintios 6, nos dice, huid de la fornicación. Las relaciones sexuales practicadas por una mujer, y en algunos de los casos también por hombres, antes del matrimonio, en muchos casos se convierte en un motivo de amarga discordia en la noche de bodas y constituye la base para una vida conyugal de interminables reproches. Por eso es interesante poder comprender que Dios reprueba esta acción. Constituye la base para una vida conyugal de interminables reproches, como he dicho, y recriminaciones, según sea el grado de madurez emocional del marido. Si la novia ha tenido experiencia sexual, es conveniente, en el temor de Dios y en la sinceridad, expresárselo lealmente a su novio. Y también a ella. Si la acepta, debe tener suficiente entereza de carácter para no volver nunca más a hablar sobre el tema y para no reprochárselo en ninguna circunstancia. El don de profecía declara lo siguiente en el libro de mensajes para los jóvenes, en la página 437, donde se nos dice: antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? Estas preguntas tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae el matrimonio. Mis queridos oyentes, importante es tocar estos tipos de temas antes del matrimonio y de ser honestos e íntegros, formular nuestros accidentes, errores que hemos tenido en el pasado, a fin de no mancillar el futuro o de no arriesgar y poner en tela de juicio nuestra relación ya en el matrimonio. Por eso diremos aquí que la mujer tiene el mismo derecho a exigir pureza de parte del hombre, aunque no todos lo consideran así. Sin embargo, la tradición social ha dispuesto las cosas en otro sentido. Y hoy se cree que la mujer debe llegar virgen al altar matrimonial. Y que en cambio, el hombre tiene derecho a toda la experiencia premarital que desee. Una creencia injusta, pues la pureza no reconoce diferencias. En cambio, es una virtud que debería ser considerada en todo el varón que Dios le da. Ha habido casos en que el esposo recién casado ha contagiado a su pareja con una enfermedad venérea. La pureza moral
sienta bien no solamente a las mujeres, también a los hombres, tanto a la novia como al novio. Aprovecharé este espacio para mencionar que existen casos en que la novia ha perdido su virginidad contra toda su voluntad. Y esto debido en muchas ocasiones a incestos, abuso sexual, en algunos de los casos por el padre o por algún pariente cercano o forzada por un adulto. También puede llegar a ser debido a un accidente. Un famoso doctor llamado Andrés Bello declara en uno de sus libros lo siguiente: el hombre ha creado a su comodidad y árbitro la doctrina de las dos morales, ancha para él y angosta para la mujer. En español podemos decir lo siguiente, lo que él quiso decir: la ley del embudo. Para el varón, la libertad desenfrenada. Para la mujer, el rigorismo absoluto. Así que el varón, por así decirlo, tiene derecho, según la tradición social de este argumento, de arrastrarse por todos los fangos del vicio. La mujer, en cambio, ha de mantenerse pura e inmaculada a la espera de ese varón. La mujer ha de llegar al matrimonio sin haber satisfecho esos instintos. El varón, en cambio, ha de llegar podrido, no solo en espíritu, sino también en su cuerpo, contagiado en elevado porcentaje por las enfermedades venéreas. Queridos oyentes, amigos y hermanos, la moral no es solo una para uno y para otro no. La moral es una sola para ambos sexos. En el libro de Primera de Corintios, el capítulo 6 y verso 18, primera parte, se nos dice: huid de la fornicación. Dios reprueba las acciones de las relaciones sexuales premaritales, llamadas también fornicación. Es la exhortación que se nos da a través de la inspiración divina. ¿Por qué no podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Porque las obras de la carne, como es la fornicación, no heredarán el reino de Dios, según Gálatas capítulo 5, versos 19 y 21, donde nos dice que, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y en otro párrafo, el 1 de Corintios capítulo 6, el verso 13, la última parte de este versículo, nos dice que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Es a saber que nuestro cuerpo, que aunque lo tenemos, pero nosotros lo hemos adquirido en primera instancia por creación divina, y en segunda fuimos redimidos con la sangre preciosa de Jesús. El haber adquirido nuestro ser completo, el Señor, a través de su sangre, nos invita a considerar que Él tiene el derecho de reclamar lo que es suyo. Por eso el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6, verso 13, último párrafo. El séptimo mandamiento no tiene ninguna aclaración que establezca que es de obligación rígida solamente para el sexo femenino. El séptimo mandamiento tiene una aclaración que no hay lugar a dudas, y establece que es de obligación tanto para él como para ella, que el sexo no debe exponerse al adulterio, como también cabe dentro de mencionar la moral o la inmoralidad de llevarla a practicar fornicación, según Éxodo capítulo 20, el verso 14, donde nos menciona: no cometerás adulterio.
Así que, si el varón desea que su mujer llegue al matrimonio sin haber entregado a hombre alguno su virginidad, conservando para él la frescura de su virginidad, ese deseo tan hermoso ha de ser retribuido en la misma medida. El varón habrá de mantenerse intacto para su futura esposa, como también la mujer para el varón, de modo que la entrega sea mutua, recíproca, de dos cuerpos vírgenes y de dos corazones puros. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del divorcio? ¿Es posible esto o no? Veamos en el libro de Malaquías el capítulo 2, del verso 14 al 16. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, en otras palabras, el divorcio. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, en Mateo 19, el verso 3 y verso 9, nos declara lo siguiente el Señor Jesucristo. Cuando vienen a él algunos hombres, conocedores también de las Escrituras, llamados fariseos, y le dicen, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús les respondió, y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Una vez ya contraído el matrimonio, el Señor nos señala que reprueba que una persona actúe en deslealtad hacia su pareja y que lleve al grado de un divorcio. El Señor reprueba también el repudio o el divorcio. Esto lo aborrece. Por eso nos dice que debemos ser leales y no desleales. Y esto nos debemos de guardar en nuestro espíritu para ser íntegros, fieles. Porque tanto el que se casa con aquella que fue divorciada, como el que se casa con el que fue divorciado, cometen adulterio. En el pasado había 3 escuelas rabínicas en tiempo de Jesús. Una, la de Hillel, que constituía en parentesco descendiente de su abuelo Gamaliel. Creían estos que por cualquier causa se extendía la carta de divorcio. Se encuentra otra creencia que proviene originalmente de otro llamado Samaí, que él extendía que el divorcio podía ser solo por una única causa. Y había otros que creían la teoría o la enseñanza originada de Akiva, que él también señalaba que solo había una única causa por la cual podía divorciarse. En la boda judía, el matrimonio recibe el nombre en hebreo de Kiddushin, que podemos entender por santificación. Se realizaba mediante una ceremonia que se compone por 2 actos diferentes y sucesivos, los esponsales, es decir, la promesa. Erusín y las nupcias, ceremonia de casamiento. Nesuín, la primera, es decir, Erusín incluye las bendiciones respectivas y la entrega del anillo en presencia de 2 testigos. Y el Nesuín consiste en las 7 bendiciones seguidas por el rompimiento de la copa. Erusín
Es el proceso de desposamiento, compromiso que tenía que respetarse entre las dos partes, sin que pudieran dormir juntos. Es en este caso cuando se podía dar carta de divorcio, cuando uno de los dos había caído en la infidelidad del compromiso adquirido en el desposamiento y había hecho fornicación. Es allí donde podía extenderle solo carta de divorcio, afectándose este compromiso al tomar una tercera persona. El tiempo de este desposamiento equivalía a esperar 1 año para la boda. Nisuín es la consumación del matrimonio. Aquí la boda tiene lugar debajo de la jupa, es decir, palo nupcial. Una vez que se efectuaba la primera noche de sexo, no existía ya carta de divorcio, salvo por causa de fornicación, o sea, en erusín. Este fue el caso de José y María en la etapa de erusín, según Mateo capítulo 1, versos 18 y 19, donde se nos dice lo que pensaba José al respecto. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, es decir, no quería esparciar mala fama, quiso dejarla secretamente. Según la ley mosaica, José podía denunciarla a fin de librarse de su promesa de casamiento. Veámoslo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículo 13 al 21. Esto nos lo aclara muy bien con respecto a la postura de José sobre lo que pretendía hacer para justificar separarse de la mujer que había contraído con desposamiento o compromiso o promesa de casamiento al año. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, es decir, que había traído una infidelidad dentro de la etapa de la promesa, es decir, de la erusín, y José, como era justo, no quiso proceder a esparcir mala fama. Entonces quiso dejarla secretamente. Como tal, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad. La llevarán a la puerta y dirá el padre de la joven a los ancianos, es decir, a la autoridad, que hacía juicio y sentenciaba según las evidencias: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece, y he aquí que él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán, y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad, es decir, que el caso del cual estamos hablando, si resultare ser verdad de que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, la apedrearán por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarán el mal de en medio de ti. El principio bíblico no autoriza el recasamiento por ser adulterio, según nos lo declara en el libro de Marcos capítulo 10, verso 9, versículo 11 y verso 12. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y le dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio
contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, versos 10 y 11, el apóstol San Pablo, afirmando o ratificando lo que el principio bíblico que el Señor Jesús señala en Marcos, dice lo siguiente: a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Cuando existe diferencias en la pareja, al grado de querer llevar para solucionar el caso, algunos toman la conducta de divorciarse, y otros no solamente llegan al punto de separarse, sino que caminan más lejos, llevando el caso a volverse a casar, cuando la Sagrada Escritura lo sanciona, porque esto es adulterio. Y el mandamiento del Señor nos dice: o bien reconcíliese con su mujer o con su marido, según sea el caso, pero quédese sin casar. Es decir, no se vuelva a casar, más bien quédese así, separado, si es que llegó a ese extremo de divorciarse. O bien, la otra solución es arreglar el problema que lo llevó al grado de separarse, reconciliándose con su pareja. Tanto el marido como la mujer no se abandonen a sí mismos. Es la recomendación del principio bíblico. En el libro de Romanos 7, el capítulo 7, verso 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, dice el apóstol Pablo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Obviamente que también el hombre está sujeto por la ley mientras su mujer vive. Pero si el marido muere, en el caso contrario, si es la mujer la que muere, también es aplicable. Ella queda libre o él queda libre de su pareja. Así que si en vida del marido o en vida de la mujer se uniere a otro varón, será llamado o llamada adúltera o adúltero, según sea el caso. Pero si su marido o su mujer muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, es decir, si se vuelve a casar, pero bajo estas condiciones de que su pareja ha fallecido, entonces ya no tiene ley, dice el apóstol, no será llamado adúltero, o según sea el caso, no será llamada adúltera, porque su pareja ha fallecido. Hay quienes preguntan: ¿se pueden casar por la iglesia madres solteras? O aquellos o aquellas que ya no son vírgenes y que no se han casado, en ninguna ocasión han contraído matrimonio, pero ya no son vírgenes. Cual sea la causa, algunos porque han cometido fornicación voluntaria o involuntariamente, ya sea por accidente, ya sea por violación, por maltrato, forzamiento. ¿Se pueden casar estos, viudas y o viudos, solteros o solteras que no se han casado? En otras palabras, porque cometieron también en alguna ocasión fornicación, como lo he dicho, ¿se pueden casar por la iglesia? El principio bíblico impide el casamiento entre creyente y no creyente, pero sí es posible entre creyentes. Este es el principio. Es decir, tenemos como principio de las Sagradas Escrituras que en 2 de Corintios, el capítulo 6, verso 14, verso 15, señala una prohibición con respecto al casamiento de una unión no compatible entre el creyente y el no creyente. En otras palabras, no aprueba el Señor una unidad en un yugo desigual. Lo declara en estos versículos.
No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mientras que en 1 Timoteo, en el capítulo 5, verso 14, nos dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En otras palabras, se nos está diciendo que la prohibición que marca o subraya las Sagradas Escrituras es el no casamiento o la unión matrimonial entre un creyente y un no creyente. Pero esto no señala que el viudo o viuda, jóvenes, se quieren volver a casar. La recomendación es: se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. En 1 Corintios podemos encontrar en el capítulo 7, versículo 8 y verso 9. Algo importante. Vamos a leer lo siguiente. En este párrafo de las Sagradas Escrituras: digo pues a los solteros y a las viudas. Noten ustedes lo que está diciendo las Sagradas Escrituras, cómo pone en el mismo paralelo a los solteros y a las viudas. Es decir, las viudas, como los viudos, ya no son vírgenes aquí. Y lo pone en el caso de los solteros. Qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, tanto los solteros como las viudas, que ya no son vírgenes, obviamente, si no tienen don de continencia, les dice: cásense. Esa es la pluralidad. Pues mejor es casarse que estarse quemando. En otras palabras, es mejor casarse que fornicar. El apóstol Pablo pone aquí en el mismo plano a los solteros o solteras y a las viudas o viudos, ya que no es por la virginidad que se pueden casar, porque no tienen ley que les prohíba. No tienen ley que les esté restringiendo la posibilidad de poder volver a casarse, en vista de que su pareja, según los que fueron casados, si su pareja ha fallecido, están ya ahora en el mismo plano que los solteros. En el libro de Romanos, el capítulo 7, versículo 3, último párrafo de este versículo, oigamos lo que dice la Sagrada Escritura: si su marido muriere, es decir, si ya quedó viudo, o en este caso, si su marido muriere, si ya quedó viuda, es libre de esa ley, dice el apóstol Pablo, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces, aquí sí nos está diciendo que cuando sí puede volverse a casar. Es decir, no antes mientras vive su pareja, porque esto sería adulterio. Pero si su pareja ha fallecido, entonces, de tal manera que si se uniere a otro marido en esas condiciones, no será adúltero o adúltera. Romanos 7, versículo 3, último párrafo. Pablo nos dice en 1 Corintios 7, vamos a leer lo que señala en este párrafo tan interesante. Es el versículo 2. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Es decir, que por causa del pecado de la fornicación que existe en el mundo, porque dice a causa de las fornicaciones que existen, es mejor, porque Dios reprueba esto en vista de que es pecado, transgrediendo la ley de Dios. La recomendación es, por causa de las fornicaciones, a fin de evitarlo, en otras palabras, cada uno tenga su propia mujer, para que no esté como varón cometiendo fornicaciones. Tome una mujer y cásese.
y cada una tenga su propio marido, pero no esté cometiendo fornicación, le dice también a las mujeres, porque esto es desagradable delante del Señor. En el libro de 1 Corintios 6, versículo 9, nos dice por qué no es correcto o apropiado tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Les pregunta a los fornicarios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hace la pregunta y les dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, etcétera, etcétera. Por eso es interesante que atendamos las recomendaciones del principio bíblico que nos señala el Señor en sus sagradas escrituras. 1 Corintios 7, versículo 39. La mujer está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, en otras palabras, si ella queda viuda, libre es para casarse con quien quiera. Es decir, se puede casar con un soltero o se puede casar con otro viudo. La Biblia le dice, con tal que sea en el Señor, es decir, con tal de que confirme el principio bíblico en su vida, con tal que sea en el Señor, que sea con un creyente de la misma fe. Eso es que si ha sido viudo, se puede casar con una hermana soltera o con una hermana que también ha sido viuda. O si es una mujer, porque su marido ha fallecido, entonces ella puede contraer nupcias bajo las condiciones bíblicas del principio sagrado de contraer con un hermano, con una hermana, según sea el caso, pero siempre y cuando sea creyente. ¿Quiénes eran los únicos que no podían casarse con una mujer no virgen? ¿Y por qué? Veamos Levíticos capítulo 21, versículo 7 y versículo 13 al 15. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Aquí se nos dice por qué el sacerdocio tenía como principio no tomar mujer para casarse aquella que no era virgen. Algo diferente con respecto a alguna otra persona que no fuera sacerdote, podía adquirir matrimonio con una mujer que ya no fuera virgen. Pero el caso del sacerdote no podía contraer matrimonio con una mujer que fuera infame, que no fuera virgen, en otras palabras. La Biblia le dice, porque el sacerdote es santo a su Dios. Por eso no podía adquirir una relación con una persona que ya no fuera virgen. Tomará pues por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Y le dice, ¿por qué? Para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. El sacerdocio no debía dejar de ser consagrado a Dios, y su descendencia entre sus pueblos debía ser santo a Dios. Por esa razón, a fin de que el sacerdocio permaneciera íntegro, no debería venir con una mujer virgen, una mujer que no lo fuera virgen, y eso sería profanar su descendencia. Entonces una mujer, o posiblemente también un varón creyente, no virgen, ya sea por fornicación, ya sea por viudez o por accidente, según fuera el caso, dejó de ser virgen. ¿Puede casarse dentro de la iglesia? Esto ya ha sido aclarado. Y ahora quiero despedirme con el siguiente pasaje de las Sagradas Escrituras y desearles la bendición de Dios a usted y a su apreciable familia. Y recuerde que el matrimonio es santo, es sagrado. Debemos cuidar
nuestra vida desde antes de casarnos, a fin de llegar al matrimonio, y ya una vez dentro del matrimonio, no mancillar según lo declara el libro de Hebreos, y nos dice que debe de ser sin mancilla. La pregunta a Jesús que le hacen: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Obviamente ya como muerto podía tomar, si quería así, volverse a casar. Si su pareja había fallecido y él o ella como viudo, dice aquí, él se volvió a casar. No, la viuda se volvió a casar. Sí, dice. ¿Con quién? Con su hermano. Pues tenía 7 hermanos aquel difunto. Perdón, tenía 6 hermanos aquel difunto. Eran 7 en total. Y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. ¿Con cuántos se había casado ella? Pero obviamente su antigua pareja había fallecido. Finalmente se casó con los 7. Esto nos muestra que sí es posible que los viudos o viudas, al igual que los solteros o solteras, habiendo no sido ya virgen, pueden casarse. Mis queridos hermanos y hermanas, quiere el Señor conducirnos en la sabia prudencia de conservar nuestro cuerpo para la futura pareja, y en medio de la pareja, si se tomó una pareja que por derecho nos condujo a entender cuál ha sido su pasado, y si la tomó así, jamás vuelva a tocar el asunto en recriminaciones, reproches, porque esto amarga la existencia en el matrimonio. No trayendo paz, se abren heridas, se daña y puede llegar a incurrir en el divorcio o la separación. Lleve su matrimonio en paz. El Señor conduzca a los jóvenes a mantenerse íntegros para cuando llegue la hora del matrimonio con que habrán de realizarlo, sea una entrega virginal mutuamente en cuerpos como también en espíritu, santo, agradable al Señor. El Señor los conduzca y nos bendiga. Amén.